El pueblo demanda pan. Las de al cabo amenazas hechas contra Israel por Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, de atacar los pozos de gas, no son vistas seriosas por todos los manaderos políticos del Medio Oriente. Palabras dichas en el haber, visto que Israel sabe sobreguardar sus aguas y sus establecimientos de perforación en el Mediterráneo, y que una acción semejante causará grandes daños en el Líbano. Antes de amenazar a Israel y a mostrarse como el único protector del Líbano y de sus manaderos naturales, es que él se puede demandarse de sí para sí de que su partido político, que no es más que el ramo de las guardias revolucionarias del Irán, hacer todo su posible y mira a que el país del cedro caiga en una pobreza grande donde su población es muhtaj a un bocado de pan. El ciudadano de menesteroso libaneso demanda ayuda urgente de su gobierno para poder mercar pan y llevarlo a casa. No le interesa que él se ocupe de mirar de quitar gas de la mar. Además, este ciudadano pobre sabe muy bien que si mismo el gobierno será capaz de arrancar el gas del fondo de la mar, esto tomará años antes que traiga aslahá para el pueblo. De otro lado, probablemente el ciudadano libanés sabe lo que se está pasando sobre el conflicto territorial entre Israel y el Líbano y que en unas cuantas semanas venideras Israel empezará a pompar el gas del pozo de Karish para venderlo a la Europa, la cual se topa en una situación desesperada después del embargo ruso. Esto ya está sabido y aprobado, sea por los países vecinos árabes de Israel, sea por la burocracia de Bruselas. El Egipto, los países europeos y los Estados Unidos encorajan a Israel a pompar el gas de Karish y no aceptan de cualquier manera a que el Irán, a través de su proxy, se mezcle de las operaciones en amenazando de bombardear el sitio. Como se sabe, Israel pompa gas de otros pozos de su posesión, lejos del Líbano, el cual será en parte vendido a los europeos en connivencia con el Egipto, que tiene unidades de liquefacción, lo que permite a poder transportarlo con naves. Esto quiere decir que el gas israeliano se hará en cerca parte de la doctrina de seguridad de la Europa. No hay duda, con las 100 millardas de metros cúbicos de reserva que Karish, que se topa cerca de la frontera marítima del Líbano, Israel va a doblar la cantidad de vendida a los europeos. Entre mientras el Líbano quedará espectador a este evento nuevo, sin poder profitar en el futuro del gas que eventualmente se topará en la zona de conflicto en el mar Mediterráneo entre Israel y el Líbano, si no se topa una solución de partaje de las aguas de esta mar, cosa que el Irán mira de impedir. El gobierno libanés, con su política de avestruz, de Bekushu en turco, encajando su cabeza a la arena en declarando cosas como ser orgulloso, tener dignidad, la importancia de la resistencia al enemigo y más, no hará por seguro nada de bueno para su pueblo.
Nasrallah continuará a hacer declaraciones de enemistad en el aire y inventando sloganes de amenazas nada más. Mas la realidad es que el pueblo libanés continuará a hacerse más pobre y más desnudo. Muchos entre ellos no podrán mercar pan o pagar la electricidad. El sistema educativo y de seguridad sanitaria continuarán a caer y mismo a desaparecer. El comporto de Nasrallah y sus amenazas no traerán nada de bueno al país que de aflacarlo más. Se ve hoy en día que este país, un tiempo llamado la Suiza del Medio Oriente, se está derrocando de sí para sí en vista no hay ninguno que lo pudiera salvar. Los países del occidente miraron de ayudar, mas en vano. Cuando Israel, apoyado por la comunidad internacional, está determinado a profitar del gas de Karish, el Líbano continúa a seguir su política no razonable a abrazar con fuerza el Irán, lo que quiere decir que en un cercano futuro Beirut perderá toda su autoridad. La ignorancia y la corrupción de los dirigentes un día aparecerán la sentencia de la muerte del Líbano. Pecado de ver la indiferencia de los países árabes enfrente las sufriencias de sus hermanos libaneses y de no ayuntarse en contra del Irán para que los molas quiten sus manos de este país. Parece que la experiencia negativa que tuvieron en ayudando a los árabes de Palestina en 1948, en 1967 y en 1973 contra Israel, les dejó una boca amarga que los impide de traer asistencia esta vez a los libaneses. Pecado.